Muy feliz sábado a cada uno de ustedes. Nuevamente y gozosamente estamos en el segmento Jesús y la verdad presente. Una vez más. Yo sé que esta programación va a ser de bendición a cada uno de ustedes. Así que le agradecemos que estén una vez más con nosotros. Les invitamos una vez más a las plataformas que tenemos hacia arriba. Como siempre le dijimos que simplemente lo que tiene que hacer es escribir. Que el final. Bajo esas plataformas, cualquiera que sea. Y el final de la verdad presente. Y muy nos va a encontrar. Y que nos apoyen, se suscriban, compartan este segmento para que la página siga creciendo y el mensaje siga llegando. Que sea así. Y si tienen un comentario, por aquí hay un email que con gusto nosotros estaríamos respondiéndoles sus peticiones. Así que vamos a comenzar con una oración. Claro. Oramos. Sí. Amantísimo Padre que estás en el cielo, te agradecemos, oh Dios, por tocar nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a ofrendarte lo mejor de nosotros. Guíanos, Señor, a través de esta programación, que tu Espíritu nos llene. En nombre de Jesús. Amén. En esta noche vamos a hablar sobre el tema, y esta vez viajamos hasta África. África. Dice que millones de cristianos sufren por su fe. La organización de vigilancia religiosa Open Doors ha destacado que a pesar de la celebración anual del Día Internacional de los Derechos Humanos, y esta vez eso cayó el 10 de diciembre, eso fue el año 2024, pasado, el 2024, okay. Dice que los cristianos en África subsahariana continúan enfrentando un aumento en la persecución religiosa. Open Doors ha llamado la atención sobre esa incongruencia, sugiriendo que las luchas de los cristianos africanos no reciban la visibilidad ni el apoyo que merecen, a pesar de la creciente preocupación global por los derechos humanos. Al menos 16.2 millones de cristianos en el África subsahariana están desplazados de sus hogares, y muchos de ellos porque siguen a Jesús. Pero el mundo no presta atención, y eso lo dice Open Doors. Open Doors, sí. La organización que publica anualmente la lista mundial de persecución religiosa ha decidido lanzar una campaña para apoyar a los cristianos africanos, con la cual se desea movilizar el mayor respaldo posible para presionar a los gobiernos y autoridades en África contra la intolerancia que enfrentan los cristianos en dicha región. Nigeria, que se sitúa en el preocupante sexto lugar en la lista de persecución de Open Doors, es uno de los países más peligrosos de África para los cristianos. Dicho lugar ha sido el escenario de un verdadero genocidio que ha impactado gravemente a la comunidad cristiana local, especialmente entre los años 2018 y 2020, y que sigue teniendo efectos negativos aún en la actualidad. Así que los que nos están entendiendo ahora, estamos hablando sobre la crisis de persecución tan masiva, porque estamos hablando no de 100 ni de miles, de millones de cristianos allá en África. Vamos a contestar una primera pregunta. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? Bueno, dice que cada día trae consigo su porción de aflicciones para el corazón en materia de violencia, anarquía, indiferencia para con los padecimientos humanos, brutalidades, alevosas muertes. Cada día confirma el aumento de la locura, los asesinatos y los suicidios. O sea, que es que la mente, esto está la lucha es una lucha moral. De principio. Yo estoy leyendo esto, pero déjame decirte, esto está escrito, fíjate, en un librito que se llama El Ministerio de la Curación, página 132. A 133. A 133. Y estamos hablando de un librito que fue escrito, ¿cuántos años? Más o menos 150 años atrás. O sea, que esto es algo que se ha escrito por una persona que ya sabía lo que iba a pasar, y mira lo que estamos viviendo hoy en día. Fue inspirada por el Espíritu Santo. Exacto, eso tenemos que entender, ¿no? Dice, o continúa diciendo la cita, claro, que ¿quién puede dudar de que los agentes de Satanás están trabajando entre los hombres
con creciente actividad para perturbar y corromper la mente, manchar y destruir el cuerpo. Volvemos otra vez. Mira, hay que tenerlo claro. ¿Qué quiere Satanás? Perturbar y corromper la mente. O sea, que es algo que va para atacar los principios, la moralidad, la espiritualidad de la persona y manchar y destruir al cuerpo. Ahí viene la alimentación, ahí viene la reforma pro salud, que es el descanso, las relaciones, o sea, hay tantas cosas que nosotros, ¿qué ocurre en el mundo? Que se han alejado del Señor. Y ha ocurrido que el carácter se nubla a tal punto que lo que se está viendo es las características del enemigo, porque lo que quiere es destruir. Yo creo que, bueno, vamos a decir, yo entiendo que la gente no conoce el evangelio, no conocen. Hay muchos que no conocen. Hay otros que sí. Los que conocen, pues yo diría que debe estar ellos orando más. O sea, no había de más oración, más estudio y más testimonio, que eso fue lo que se habló hoy. Pero eso es lo que yo entiendo que se debía estar haciendo. Nosotros que tenemos el conocimiento, ¿no? Y aquellos que no tienen conocimiento, pues nosotros somos una luz, ¿no? Brillante para llevarle ese entendimiento a estas personas que no conocen. A menos que nosotros no despertemos y hagamos lo que tenemos que estar haciendo, pues este mundo va a seguir así. Va a seguir así, ¿ves? Y el enemigo se va a llevar todo lo que pueda, tú sabes. No, dice en Apocalipsis que él está como león rugiente buscando a quien devorar porque sabe que no le queda mucho tiempo. Así que el ente humano que le sirva a él, que son sus instrumentos, van a desarrollar un sinnúmero de cosas para que estemos ocupados, que pase el tiempo y que nos quedemos aquí. Eso es así. ¿Qué nos aguarda? ¿Qué dice Joya de los Testimonios? Dice ahí que el estado actual de las cosas muestra que tiempos de perturbación están por caer sobre nosotros. Los diarios están llenos de alusiones referente a algo formidable, conflictos que deben estallar dentro de poco. Cada vez que si hay una próxima guerra, que si hay este conflicto, que si este asesinato, cada vez es más concurrente, se ve, se siente. Eso es así. ¿Cómo trabaja el enemigo? Estamos nuevamente en este Joya de los Testimonios. Un librito. Dice que Satanás procura mantener al pueblo de Dios en un estado de inactividad. ¿Qué es eso? Que no se haga nada. E impedirle que desempeñen su parte en la difusión de la verdad para que al fin sea pesado en balanza y sea hallado falto. ¿Sabes qué? Esto nos va a hacer, esta cita nos va a hacer estudiar referente a este tema. Sí. Bueno, lo mismo que pasó con allá en el libro de Daniel, que fue hallado falto el Besasar. ¿Se recuerdan? Pero sí. Eso es un tema largo, vamos a dejarlo para otra ocasión. Pero si lo, es una parábola. Sí, lo puede estudiarlo también, que lleva con eso. ¿Qué debemos aprender? Es por la educación y la experiencia como las personas han de capacitarse para hacer frente a toda emergencia que pueda surgir. Y se necesita hacer planes sabios para colocar a cada uno en sus debidas esferas, al fin de que obtenga una experiencia que lo habilite a llevar responsabilidades. En otras palabras, vimos que en la cita anterior, el enemigo quiere dejar a oscuras, de forma inactiva, en un letargo, al pueblo de Dios para que no lleve la verdad. Eso nos quedó claro. Ahora, ¿qué necesita usted, yo, nuestra familia, nuestros hijos? ¿Qué necesitamos? Aquí dice educación, ¿verdad? Que eso es leyendo la palabra de Dios, ahí es que Dios nos capacita. Y segundo, experiencia. ¿Sabes qué? Exacto. Dentro de esa experiencia pueden haber pruebas, situaciones, porque dice que es a través de esa experiencia que nos habilita para llevar otras responsabilidades. Eso es así. Así que hay que capacitarnos. Exacto. En conclusión, seamos agradecidos por todo lo que el Señor nos da cada día. Busquen mantenerse alerta y listo para la época de juicio que estamos viviendo. Oremos. Oremos por los
convertidos a nivel mundial. Todas estas personas ahora mismo estamos diciendo que son millones de cristianos allá en África que están pasando por persecución ahora en el 2024. Simplemente porque creer. Estamos hablando de fe. Creer en algo que otros no quieren que crean. Mucha oración, que a veces nos envolvemos tanto en nuestros problemas, Exacto. que son pequeñitos, y la gente allá que todavía hay libertad en otros países siendo perseguidos y nosotros en nuestra oscuridad. Nuestra visión, mantenerla, nuestra mirada fija en Jesús y darnos cuenta que en la misma naturaleza, la misma sociedad, las mismas situaciones nos dicen que Él está a la vuelta de la esquina. Sí. Y que mira lo que están pasando estas personas, nosotros en vez de estar enfocados en cualquier otra cosa que no sea Dios, ser, como dijiste, agradecido de que, wow, tengo tiempo, espérate, Exacto. tengo que prepararme. Esto que yo estoy recibiendo, vamos a compartirlo, vamos a estudiar y así estar listos y prestos para seguir impartiendo la luz De Cristo. Así que, Maranata, Cristo viene. El camino que es más ancho yo tomé, parecía ser más corto y más fácil al andar, y de pronto en el camino tropecé. Camino ancho de este mundo, camino angosto que lleva al cielo, ¿por cuál de ellos caminando va? Camino ancho de este mundo, camino angosto que lleva al cielo, ¿por cuál de ellos caminando va? Andando aquel camino solo estaba, sentí un gran temor que me invadió, y acercándose ladrones me golpearon sin piedad, me tiraron en el suelo y desmayé. Camino ancho de este mundo, camino angosto que lleva al cielo, ¿por cuál de ellos caminando va? Camino ancho de este mundo, camino angosto que lleva al cielo, ¿por cuál de ellos caminando va? Pasando un gran ministro religioso, tirándome en el suelo, comentó que por culpa del pecado en el suelo estaba yo, y siguiendo su camino se alejó. Camino ancho de este mundo, camino angosto que lleva al cielo, por cual de ellos caminando va. Camino ancho de este mundo, camino angosto que lleva al cielo, por cual de ellos caminando va. De pronto un extranjero se acercaba, y viéndome en el suelo él corrió, y curando mis heridas en sus brazos me tomó, y llevándome seguro me
cuál de ellos caminando va? ¿Por cuál de ellos caminando va? ¿Por cuál de ellos caminando va? Saludos hermanos y amigos, les habla su amigo en Cristo Jesús, una vez más, de una Trinidad. Continuamos con las profecías de Daniel, lección número 12. Pues lleva por título, el judaísmo se convierte en ramera. Recordemos que el cuarto y último metal, con sus dedos o 10 dedos, equivale a la cuarta y la última bestia con sus 10 cuernos, según Daniel 2 y 7. Roma. En ambas profecías se añade un nuevo elemento. En Daniel 2 se agrega el barro cocido de alfarero, mezclándose con el hierro en los pies y en los 10 dedos de la imagen. Equivale al cuerno pequeño que en Daniel 7 se mezcla entre los 10 cuernos. En los temas anteriores ya hemos identificado a este cuarto y último reino como Roma. Estamos viendo que Roma sufre una transición con sus 10 dedos, o sea, 10 cuernos. Y su barro, o sea, cuerno pequeño, que analizamos en este tema y en el siguiente, pero lo que ya sabemos es lo siguiente. Jesús define a Roma como el enemigo número 1 del pueblo de Dios, según Lucas 21, 20 y 21. Daniel define a Roma como el desolador, el Mesías de Jerusalén y del templo. Daniel 9, 26 y 27. Juan define a Roma como el dragón, dando a entender que se trata de un reino diabólico. Apocalipsis 12, 1 hasta el 5. Ahora, ni Babilonia, ni Medio Persia, ni Grecia son llamados enemigos del pueblo de Dios. Ninguno de esos tres es comparado con el dragón, ni llamado el desolador. Más bien, el pueblo de Dios tuvo bastante buena relación con estos tres imperios, como estudiamos en los temas anteriores. Pero en este tema veremos dos razones adicionales para entender con mayor detalle por qué Roma se merece realmente los tres títulos que acabamos de ver, que viene siendo enemigo, desolador y dragón. Dios había dado a su pueblo un lugar para establecerse y habitar, según Génesis 12:1 y 11:31. Se trataba de Canaán, la tierra donde fluye leche y miel, según Éxodo 3:17 y Levítico 20 y 24. También llamada la tierra prometida, Hebreo 11:9. La tierra de los hebreos, Génesis 40:15. La tierra de Israel. La tierra de Judá o Judea. La tierra santa y Palestina. Ni Babilonia, ni Medio Persa, ni Grecia quitaron al pueblo de Dios sus tierras. Durante el cautiverio de Babilonia, la tierra de Judá llegó a ser una provincia del imperio babilónico. Y Nabucodonosor puso un gobernante sobre aquel lugar, según Segundo de Reyes 25, 22 y 24. Bajo los medios persias, a los hebreos le fue permitido volver a sus tierras y reconstruir su ciudad y su templo y ser nuevamente una nación
autónoma bajo los griegos. Fíjense, Canaán llegó a ser incluido pacíficamente en el territorio del imperio griego, pero el pueblo de Dios tuvo un muy buen trato con ese reino. La historia fue otra bajo el imperio romano, totalmente. La ciudad y el templo fueron tomados por Tito, totalmente destruido, que eso fue para el año 70 después de Cristo. Y la nación judía dejó de existir en la tierra de sus padres. Los dos puntos focales de su desarrollo de Jerusalén fueron las dos destrucciones del templo de Jerusalén, que una fue para el año 583 antes de Cristo y el otro fue para el año 70 después de Cristo. La segunda tuvo como consecuencia la destrucción del Estado judío, fíjese, en el año 70 y una extensa dispersión de los judíos por el mundo. Jesús predijo que como consecuencia de la destrucción de Jerusalén por los ejércitos romanos, los judíos, fíjense en lo que dice Lucas 21-24, serán llevados cautivos a todas las naciones. He aquí la primera razón adicional por qué Roma es el enemigo y el desolador del pueblo de Dios y llamado el dragón. Los hebreos fueron el único pueblo en la historia del mundo que recibieron de parte de Dios un territorio diferido. Pero el poder diabólico romano se atrevió a arrebatar al pueblo de Dios por la violencia y lo que Dios le había dado mediante la promesa. Con mucha razón, los primeros cristianos fueron en el imperio romano, el cumplimiento del número de la bestia, que viene siendo 666. Dios mostró en visión a Juan esta bestia romana con sus 10 cuernos y con las mismas características del cuerno pequeño que se habla en Apocalipsis 13, donde recibe ese número misterioso 666. O se lo puede ustedes, se lo pueden encontrar, pueden leerlo en Apocalipsis 13, 1, 2, 5 hasta el 7, 18. Y lo puede comparar con Daniel 7, 7 y 8, 21 hasta el 25. Roma, hermanos, no solo destruyó a los judíos, sino también a los cristianos durante siglos. Latín era el idioma oficial del Imperio Romano. Dios, el esposo, y la iglesia, su esposa. Una mujer representa en la simbología bíblica y profética una iglesia, o sea, una religión, siendo Dios su marido o esposa. Se lo puede encontrar en 2 de Corintios 11:2 o Isaías 54:5, Oseas 2:16, 19:20, también en Apocalipsis 19:7 y 8, etc. La relación que Dios desea tener con su mujer es la siguiente. Él desea guiarla, sostenerla, amarla y cuidarla, etc. Y Dios exige de su mujer que le sea leal, fiel y obediente. En una época de su historia, el judaísmo llegó a ser temporalmente una ramera ahí tras la idolatría y las imágenes de las naciones que la rodean: Egipto, Asiria y Babilonia. Como veremos en el pasaje siguiente, una ramera es una mujer, una iglesia, o sea, una religión, que se apartó de Dios y tuvo relaciones ilícitas y prohibidas. En los temas pasados ya hemos tocado algo de esas simbologías, pero ahora veremos con más detalle. Hay un texto que nos dice: Hijo del hombre, notifica
a Jerusalén sus abominaciones. Te hace multiplicar como la hierba del campo. Y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempos de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice el Señor. Y fuiste mía, pero confiaste en tu hermosura y te prostituyaste a causa de tu renombre y derramaste cristianos quemados y devorados vivos por los leones en el Coliseo de Roma, de Imperio Romano, para espectáculos de los romanos. Tus fornicaciones a cuantos pasaron suya era, y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Te edificaste lugares altos, te hiciste altar en todas las plazas. Y sigue diciendo la cita. Y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos. Fornicaste también con los asirios. Y por no haberte saciado, y fornicaste con ellos, y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos. Y tampoco con esto te saciaste. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor. Habiendo hecho todas esas cosas, obras de una ramera, desvengozada, edificado tus lugares altos en toda cabeza del camino, haciendo tus altares en todas las plazas. Se encuentra en sí. Ezequiel 16, 2, 7, 8, 15, 16, 24, 26, 28, hasta el 31 y 35. Dios nos revela en el libro de Apocalipsis una segunda manera en que una mujer, o sea, una iglesia o una religión, se convierte en ramera. Ocurre cuando la iglesia abandona a Dios y se une con la política terrenal. Es decir, cuando la iglesia se une con el Estado. Ahí está el problema. Texto bíblico. Apocalipsis 17, 1, 2, 5 y 15. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Se ha embriagado con el vino de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Las aguas que ha visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. La razón que nos provee Dios en el Apocalipsis por la que la iglesia llegó a ser una ramera con el nombre de Babilonias es la siguiente. La iglesia fornicó con los reyes de la tierra, es decir, abandonó a Dios y se metió con la política global. Tuvo relaciones prohibidas y ilícitas con los gobiernos del mundo. La iglesia se unió con el Estado. En el año 313, el emperador Constantino promulgó el edicto de Milán. Por él se reconocía oficialmente al cristianismo. Se proclamaba la seguridad del culto y se concedía a las comunidades cristianas la consideración de personas jurídicas.
Esta etapa de la historia de la iglesia se cierra con el decreto de emperador Teodosio para el año 379 y 395, porque se proclamó el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. He aquí la segunda razón adicional porque Roma es el enemigo y el desolador del pueblo de Dios, y llamado el dragón. La iglesia, el pueblo de Dios, fornicó justamente con el enemigo. No pudo elegir una pareja peor. Se metió con el desolador. Se unió al dragón. Ahora, ni Babilonia, ni Medio Persia, ni Grecia hicieron de judaísmo la religión oficial de sus imperios. Pero justamente Roma hizo del cristianismo la religión oficial de su imperio. Dios condena la unificación de iglesia y Estado. La religión y la política no deberían unirse nunca, nunca. La opinión de Cristo al respecto a eso es muy claro. En Mateo 22:21, cual dice: dar pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús era un defensor de la separación de iglesia y Estado. Cuando se une la religión con la política, surge la siguiente gran problema. Como consecuencia de esta unión prohibida, se emiten leyes religiosas que tienen con fruto la persecución de minorías que creen diferente. Pues cuando el Estado se une con la religión, dicta lo que el poblador debe creer y lo que no debe creer, y como el habitante debe adorar y como no debe adorar. De esta manera se pierde la libertad religiosa y de conciencia. La intolerancia religiosa aumenta y la persecución inicia. He aquí 3 ejemplos de la consecuencia fatal de la unificación de lo que es la iglesia y el Estado. Número 1, Babilonia, por ejemplo. Nabucodonosor, como cabeza de la iglesia y de Estado babilónico, emitió una ley religiosa imponiendo la adoración a una estatua dorada, la de oro. Todos aquellos que no obedecieran iban a ser echados en el horno de fuego. Eso ustedes lo pueden encontrar allá en Daniel 3, que se cuenta esa historia. Segundo, Medio Persia. Darío, como cabeza de la iglesia y del Estado de Medio Persia, emitió una ley religiosa imponiendo la adoración de sí mismo durante un lapso de un mes. Eso los 30 días. Todos aquellos que no obedecieran a adorar al rey iban a ser alojados en el foso de los leones. Eso se encuentra en Daniel 6. Usted reconoce la historia que ya se había hablado en el pasado. Roma, algunos sacerdotes judíos deseaban matar a Jesús, ¿sí?, pero no tenía el poder para realizar su objetivo por sus propios medios. Tuvieron que buscar el brazo político de los gobernadores, que era Herodes y Poncio Pilato. Y cuando la religión se unió con la política, Jesús fue crucificado, según Lucas 22 y 23. Con razón, Dios rechaza y desaprueba la unión de la iglesia con la política. Es algo tan ofensivo para Dios que si su iglesia o pueblo se une con los gobiernos de este mundo, deja de ser su mujer, o sea, su esposa, y se convierte en una ramera fornicaria. Después de este resumen histórico, encontrará varias citas de diferentes libros históricos y diccionarios respecto a los eventos históricos que resumimos a continuación. A la bestia romana le sale 10 cuernos.
Tras ellos sale un cuerno pequeño, delante del cual son arrancados 3 de los 10 cuernos primeros. Ya hemos estudiado que se trata de las tribus bárbaras que conquistaron al Imperio Romano y lo subdividieron en 10 partes. He aquí la subdivisión del Imperio Romano en las 2 tiendas de el hierro y de la imagen de Daniel 2. Inicialmente hubo un grupo de ancianos, obispos, en cada congregación o iglesia cristiana local. En el siglo IV hubo un anciano, obispo por iglesia o congregación cristiana, el cual ya no fue elegido por las bases, sino por el cuerpo electoral restringido y estrictamente señalado. Ellos llegaron a ejercer funciones políticas y parte de sus funciones religiosas. Luego hubo obispos sobre obispos y los obispos de las ciudades más importantes luchaban por la supremacía obispa. En Occidente era la ciudad de Roma y en Oriente eran las ciudades de Constantinopla, Antioquía, Alejandría y Jerusalén. Cuando la sede del Imperio Romano fue trasladada de Roma a Constantinopla, la que viene siendo la nueva Roma, el obispo de Roma llegó a ser el obispo más poderoso de Occidente. Heredaron el poder de los emperadores romanos de Occidente y fue llamado, fíjense, el Papa. Los obispos de las 4 ciudades más importantes de Oriente fueron llamados patriarcas. El más poderoso de ellos, con supremacía sobre los demás, llegó a ser el patriarca de Constantinopla, o sea, la nueva Roma, llamado el patriarca ecuménico. La religión de Roma occidental, bajo el papado, llegó a ser la Iglesia Católica Romana, y la religión de Roma oriental, bajo los patriarcas, llegó a ser la Iglesia Ortodoxa oriental. Ortodoxa viene de la palabra griega que significa creencia correcta. Los patriarcas de Oriente no reconocieron la supremacía del Papa de Roma. Llegó una división. 7 de ellas aceptaron el catolicismo romano, siendo los francos bajo Clodoveo la primera de ellas. Pero 3 de las tribus bárbaras aceptaron el arianismo, doctrina que no conoce la divinidad de Cristo. Que ustedes conocen, lo hablamos el mes pasado, fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos. En el año 476, Odacro, jefe de la tribu bárbara ariana de los érulos, obligó al imperio romano Rómulo Augustulo a abdicar, hecho que puso fin y hizo caer al imperio romano de Occidente, católico romano, y se pusieron en marcha para destruir a las tribus arianas. Hay que mencionar sobre todo a 2 de los ellos, Zenón y Justiniano. Zenón envió a Teodórico, que estaba establecido en sus ostrogodos sobre el territorio de Roma oriental, a Italia para que se establezca en aquellas tierras cálidas. De esta manera, Zenón se desechó de la amenaza de los ostrógodos arianos en sus propios territorios y provocó una guerra entre los ostrógodos y los érulos arianos que estaban asentados en Italia y gobernaban en Roma. Tras 5 años de lucha, que fue para el año 493, los érulos fueron vencidos y se perdieron en la historia. Quedaba solo 2 reinos arianos, los vándalos,
que están en el norte de África, y los ostrogodos como nuevos gobernantes sobre Italia y Roma. Entonces hubo otro emperador en Oriente, Justiniano. Él era un fiel católico romano que deseaba liberar al obispo de Roma de los arianos y a los católicos del norte de África de las persecuciones arianas. Justiniano proclamó al obispo de Roma como cabeza de todas las santas iglesias y envió a su general Belisario en una guerra santa para convertir o eliminar a los arianos de Occidente. Belisario destruyó primero a los vándalos en el norte de África. Eso fue para el año 534. Entonces marchó con sus tropas, que eran unos 5,000 y pico de hombres, hacia Roma. Llegó a ser prisionero de la ciudad que deseaba librar, pero los ostrogodos lo situaron con 150,000 soldados. Entonces los ostrogodos cometieron error. ¿Qué hicieron? Destruyeron los 14 acueductos que llevaba agua a Roma. Pensaron en obligar a Belisario a rendirse cortando el suministro vital, pero provocaron su propia destrucción, pues el agua se estancaba alrededor de Roma, creando enfermedades por causa de los mosquitos. En marzo 538, Belisario derrotó a los ostrogodos fácilmente, que habían sido diezmados, fíjense, por las enfermedades. De esta manera fueron arrancadas las 3 tribus bárbaras que no aceptaron al obispo de Roma como su autoridad, que ya se había hablado en el pasado, los héroes, que fue para el año 493, los vándalos, que fue para el año 534, y los ostrogodos, que fueron para el año 538. Los papas llegaron a ser, un cierto sentido, la continuación religiosa política de los antiguos cesares romanos. Recuerden que fueron 10 tribus bárbaras. Se dividieron el imperio romano cuando cayó al año 476 después de Cristo. 7 de ellos aceptaron el cristianismo católico romano. Fueron las siguientes tribus. Se había hablado en el pasado. Los anglosajones, Inglaterra, los francos, que era Francia, los germanos, que era Alemania, los lambados, que era Italia, los suevos, que eran de allá de Portugal, visigodos, que eran de allá de España, y los godos, que eran de allá de Suiza. 3 de ellos aceptaron el cristianismo ariano. Fueron las siguientes tribus, que ya se había mencionado: los vándalos, los hérodos y los ostrogodos, que ya ustedes conocen, que fueron destruidos. El diccionario define arianismo de la siguiente manera: herejía que negaba la eternidad de Jesucristo, el Hijo de Dios. El arianismo afirmaba que Cristo no era consustancia al Padre, sino creado por Él, y por lo tanto temporal y no divino. El concilio de Nicea condenó a esta doctrina y reafirmó la divinidad de Cristo. La primera tribu bárbara que se convirtió al catolicismo romano fueron los francos, de allá de Francia. Era su época la tribu más poderosa entre las 10 que conquistaron al Imperio Romano. La primera característica mencionada del cuerno pequeño en la profecía del libro de Daniel es el hecho que arranca las 3 cuernos. Este hecho es tan importante que se repita 3 veces en el capítulo 7 del libro de Daniel. Es por eso que tenemos que estudiarlo con tanta amplitud para dar un buen fundamento histórico a la comprensión
de esta profecía. Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los 10 cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Entonces tuve deseo de saber acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y de otro, o sea, el cuerno pequeño, que les había salido, delante de cual había caído 3. Se encuentra en Daniel 7:19 y 20, esa cita. Pues sigue diciendo también en Daniel 7:24. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantará 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, o sea, el cuerno pequeño. Y 3 reyes derribará. Los arianos no reconocieron al obispo de Roma como cabeza de la cristiandad, porque tuvieron otra fe, creyendo cosas pues diferentes. Estaba en oposición con el catolicismo romano y llegó a ser un obstáculo para el obispo de Roma en su esfuerzo de tomar el control de todo el antiguo imperio romano. La controversia agitaba durante siglos al mundo cristiano, y los arianos se hicieron en todo lugar grandes enemigos del Papa y de la Iglesia Católica Romana. La difusión del arianismo frenaba la marcha del catolicismo romano. Además, la posesión de Italia y de su renombrada capital por un pueblo ariano era fatal para la supremacía de un obispo católico. La diferencia en la religión era fuente constante de celos y de odio. Mientras el imperio de Occidente caía ante el empuje de los bárbaros para el año 476, y de Oriente se mantuvo 10 siglos más. El imperio romano de Oriente se llegó a conocer con el nombre de Imperio Bizantino, o sea, Imperio Romano Oriental. El imperio de Occidental se dividía en reinos bárbaros. Desde el año 476 ya no hubo emperador de Occidente, y de Oriente solo retenía al oeste las islas italianas y cierto fragmento de las penínsulas itálicas. Mientras la iglesia de Occidente se atenía al Papa de Roma, la de Oriente tenía en Constantinopla su propio patriarca. Y los usos de las iglesias católicas de Roma y Grecia fueron diferidos tanto allá en el año 1054 sobrevivió entre ambas un crisis, una diferencia final. Esto, los patriarcas de Roma Oriental, sucesores directos de los imperios romanos, eran autócratas, jefe a la par de la iglesia y el Estado. Originalmente, había grupos de obispos o ancianos en cada iglesia y congregaciones cristianas, y nadie ejercía autoridad sobre el otro. Respecto al desarrollo de la organización, dice lo siguiente: pues preste atención además a la unión entre la religión con la política. El obispo y sus funciones puramente religiosas añadió otra de carácter político administrativo a deteriorarse el gobierno municipal regional romano. En el tiempo fue afirmándose la supremacía de aquellos obispos que residían en la capital de las antiguas provincias, los cuales recibieron el nombre de metropolitano y que ejercieron una especie de jefatura sobre las diferentes diócesis de su entorno. El primitivo sistema de elección de obispo por la comunidad de fieles y presbiterios
fue sustituido por el cuerpo electoral restringido y selecto señalado. En Oriente, por encima de los metropolitanos, se encontraban los titulares de sedes de singular importancia por razones históricas, religiones y políticas. Los patriarcas de Antioquía, Alejandría, Jerusalén y Constantinopla. Gradualmente, con el reconocimiento imperial de la iglesia del siglo IV, fue surgiendo el obispo único al cargo de un grupo de iglesia. Generalmente se trataba de alguien que encabezaba una ciudad o una iglesia urbana. También surgieron obispos sobre obispos, es decir, un papa, patriarca, metropolitano, un arzobispo, la estrecha relación entre la iglesia y el Estado y el ascenso al poder en el occidente de la sede de Roma. Tuvieron un efecto importante sobre el desarrollo del episcopado. Durante y después de los tiempos medievales, los obispos eran tanto señores temporales como espirituales. El pontífice aparece cada vez más como el jefe temporal de Roma, que se convirtió en centro de la cristiandad. La fundación de Constantinopla y la decadencia del imperio occidental acrecieron su importancia. A trasladarse al asiento de la autoridad imperial de Ravenna, el obispo de Roma se convirtió en la primera autoridad romana y después de toda Italia. Las invasiones bárbaras produjeron nuevas responsabilidades que los obispos de Roma superaron a afrontar. Desde el año 476 dejó de haber emperador en Occidente y el papado, como ya procede llamar al episcopado de Roma, heredó mucha parte de la autoridad de emperador en Occidente. Añadieron esto al gran poder espiritual y empezaban a ejercer sobre toda la iglesia de oeste. Cuando Constantino se convirtió en emperador al principio de los siglos IV, fue después de Cristo, inmediatamente reconoció que Roma estaba demasiado lejos para ocuparse de los problemas orientales del Imperio Romano. El 11 de mayo, el año 330, Constantino dedicó la nueva Roma, o sea, llamó Constantinopla a su nueva capital, el principio de Imperio Bizantino. Constantino fue responsable de una nueva imperio. Se consideraba el representante de Dios en la tierra y otorgó un carácter sagrado a su poder soberano. Cuando hizo de cristianismo la religión estatal del Imperio Romano, era muy lógico que asumiera un papel entre los obispos de la iglesia como si fuera uno de ellos. Así la iglesia y el Estado comenzaron a trabajar en Constantinopla de manera más uniforme. Constantinopla comenzó a emerger como el segundo centro del poder religioso. El obispo de Constantinopla comenzó a competir con el obispo de Roma en cuanto a la primicia dentro de la iglesia cristiana. El oriente griego se consideraba igual al occidente latino. Los dirigentes eclesiásticos de Oriente se sentían menos leales a la autoridad del papado romano. La ciudad oriental era además griega, tendía por lo tanto a separarse de Roma en lo concerniente
a asuntos eclesiásticos, incluyendo en la iglesia están los 4 antiguos patriarcas de Constantinopla, que venía siendo Alejandría, Antioquía, Jerusalén. Y en la cabeza, esta iglesia recibe el título de patriarcas. El patriarca de Constantinopla es llamado patriarcas ecuménicos. La segunda etapa ocurre en el año 1054, cuando hubo esa división, el cisma, de Oriente hizo separación entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa de Oriente. En el año 313, la perseguida iglesia cristiana por primera vez fue tolerada según el edicto de Milán. El emperador Constantino, y en el año 324, decidió trasladar la capital del Imperio Romano al lugar de la ciudad griega de Bizancio, que así fue llamada Constantinopla. El segundo lugar, y después venía Alejandría, Antioquía y Jerusalén, en ese mismo orden. En 1054 pues tuvo el lugar cisma de Oriente, que marcó la separación de la iglesia oriental en el oriente de la iglesia de Roma en el occidente. Dieron como causa de la misma temas de doctrina. Uno de estos era el asunto de las pretensiones papales. El papá pretendía poder absoluto tanto en Oriente como en Occidente. Los griegos estaban dispuestos a acordar honores al Papa romano. Sostenía que los asuntos de fe tenían que ser finalmente decididos por un concilio de los obispos de la iglesia y no por la autoridad papal. Según el diccionario, el Papa es jefe supremo de la Iglesia Católica Romana. Antiguamente se aplicaba a todos los obispos cristianos. A partir del siglo IX, el título se le ha dado exclusivamente obispo de Roma. Según el diccionario patriarca, es el título usado desde el siglo VI, especialmente en la Iglesia oriental, para designar a los obispos de las 5 sedes principales de la cristiandad, que hablamos que era Roma, Alejandría, Antioquía, Constantinopla y Jerusalén. El patriarca es el más alto en la iglesia ortodoxa. El patriarca de Constantinopla ha sido considerado como sede suprema de la iglesia ortodoxa oriental. Justiniano encargó el mejor de sus generales, Belisario, que se embarcará con un ejército Constantinopla rumbo al norte de África para destruir a los vándalos. Después de la crucial batalla de Trica Maro, los vándalos desaparecieron como la neblina para el año 534. Zenón, que el emperador de Oriente y amigo del Papa, anhelaba a echar a Odoacro de Italia. Teodorico había asumido el trono del reino ostrogodo. Como era amigo de Zenón, le dio permiso para marchar contra Odoacro, apoderarse de Italia. Después de 5 años de guerra, quedó destruido el reino de los Helodos en Italia, y Teodorico estableció sus ostrogodos en la península itálica. Pero ya era ariano. Conservó la ley de Odoacro, que sometía la elección del Papa a la aprobación del rey. Mientras que los católicos sentían en esta forma las restricciones de un rey ariano en Italia, sufren violentas persecuciones de los vándalos arianos en África.
Los reyes vándalos no eran solamente arianos, sino también perseguidores de los católicos bajo el episcopado romano, como en África. Tras varios años de duras luchas, Teodorico venció a su rival, matándolo por sus manos. Aunque como todos los godos había sido convertidos a la herejías ariana, no perturbó el ejército de la fe ortodoxa, o sea que venía siendo la católica romana, de sus súbditos italianos. A morir Teodorico en el año 526, el dominio ostrogodos en Italia se derrumbó. Teodorico no quedó sucesor alguno, raza ni religión separaba a los ostrogodos de los italianos. Y el nuevo emperador de Constantinopla, Justiniano, estaba resuelto y imponiendo su autoridad directa sobre el imperio de Occidente. El resultado fue que el reino de los ostrogodos desapareció y con él el nombre y la fama ostrogótica. Tal era la situación cuando en el año 533 Justiniano comenzó su guerra contra los vándalos y los ostrogodos. Justiniano tomó firme posición por el papado y el catolicismo romano y declaró oficialmente para el año 533 que el Papa de Roma era la cabeza de todas las Santa Iglesia. Su intención y esfuerzo era convertir o eliminar a toda oposición de su declaración. Otro libro de la historia lo describe así. Justiniano declaró la guerra al reino vándalos, o sea, en el norte de África, un ejército mandado por Belisario puso fin al pueblo vándalo. Un ejército mandado por Tesalio derrotó a los ostrogodos y recuperó el dominio de Italia a partir del año 535. En marzo de 538, Belisario derrotó a los ostrogodos fácilmente, que habían sido diezmados, como se había dicho anteriormente, por las enfermedades. Resumiendo el asunto, hermanos, podía citar 3 miembros de la lista dado al principio que fue eliminado delante del Papa, a saber, los édolos bajo Podacro, los vándalos y los ostrogodos. Los 3 cuernos arrancados eran las potencias nombradas, que nos conocemos por Herodos en el año 493, los vándalos en el año 534 y los ostrogodos finalmente en el año 553. Aunque la oposición afectiva de estos últimos al decreto de Justiniano cesó cuando fueron arrojados de Roma por Belisario en el año 538. Eso es así, hermano. Le esperamos, hermanos, en nuestra próxima semana con la lección número 13, cual lleva por título La Iglesia se corrompe, lección número 13. Oremos. Señor Padre, entiendo en esta hora, gracias te damos porque nos acompañaste escuchando esta historia del pasado. Cómo se acumuló, oh Dios, el cambio que hubo de obispo a papa y cómo surgió todo este tipo de cosas que conocemos que es simplemente una historia que conocemos que surgió de verdad, pero que sabemos también en los tiempos que estamos viviendo en este momento, sabemos que todavía existe esos 7 naciones que conocemos hoy en día, que están en las Naciones Unidas. Oh Dios eterno, permita, oh Dios, que les pueda dar sabiduría, oh Dios, a nuestra gente para poder dominar, oh Dios, conocer más de este mensaje y que podemos aplicarlos a otros, dejándole entender los cambios que ha de venir.
Bendice, oh Dios, a nuestros hermanos, oyentes, Señor, permitiendo que puedan seguir reuniéndose con nosotros semana tras semana para poder conocer más de los sucesos del pasado y entender más el futuro. Gracias por estar con nosotros, por Jesús. Amén. Hasta la próxima.